Me acompaña aquí en este foro Fernando Escobar, él es investigador de la organización Causa en Común. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Adela? Muy buenos Fernando, días. te preguntaba yo, ¿cómo hicieron este comparativo? ¿Son los primeros 100 días de la presidenta Sheinbaum? ¿Lo compararon con los primeros 100 días del expresidente López Obrador? Sí, a ver, son cifras que están incluso a la mano de la propia ciudadanía. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas fue precisamente una de estas herramientas que se creó a partir de la Ley General. Es hoy en día el único registro del cual tenemos una forma de acceder a la información. Los otros registros muy importantes, por ejemplo, el de personas fallecidas no identificadas, hablando de los cadáveres que están en los CEMEFOS, o el de fosas clandestinas. Esos registros corresponden a la Fiscalía, sin embargo, hoy en día no tenemos una información pública que nos diga qué datos hay ahí. Pero estos datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que está en la Comisión Nacional de Búsqueda, están públicos, ahí pueden acceder a esa información. Ahora, ¿qué nos dice esto? Porque, bueno, pues todos supimos que en el sexenio anterior había esta intención, de alguna manera, maquillar el número de desaparecidos. Aumentaba el número de homicidios, disminuía el número de desapariciones. Ahora está ocurriendo lo contrario. Nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Bien enlistabas estos estados, ¿no? En los cuales incluso se da ya este cruce. A nivel nacional, yo me gusta mucho ocupar esta cifra que habla de la totalidad de los registros. Cuando hablamos de los registros, hay que hacer ahí la acotación. Están tanto las personas que ya fueron localizadas como las no localizadas. Ese, desde luego, es el resultado, presumimos, ¿no?, de la acción de las instituciones. Pero hablar de esa enorme cantidad de gente que desaparece, pues te habla de que es un problema que ya escaló muchísimo. Fíjate, para que más gente la reporten como desaparecida en un año que la que asesinan, estamos completamente en un México diferente. La violencia creo que ha cambiado mucho y creo que va muy de la mano con las nuevas capacidades que han adquirido muchas de las organizaciones criminales y otra cosa muy importante, la debilidad de nuestras instituciones de seguridad y procuración de justicia. En todos los niveles, ¿no? Sí. Ahora, sí, porque pareciera que ahora el modus operandi es justamente ese, desaparecer a las víctimas, ¿no? Y lo ha destacado mucho, sobre todo reporteros, ¿no?, a nivel local, ¿no?, en estas zonas de conflicto. Hoy en día la desaparición suena a lo mejor muy crudo, ¿no?, pero sale muy barata para las organizaciones criminales. Es muy fácil desaparecer a la gente. Otra vez yo creo, pues como consecuencia de instituciones completamente ineficientes, ¿no? Y hoy en día, lo peor de todo, completamente rebasadas. Ahora, de pronto parece sospechoso, ¿no?, que las desapariciones aumenten y los homicidios bajen. Y es un poco de lo que yo te preguntaba ahora, sí, un instante. Sí, y a ver, no es nada más, yo creo que las desapariciones también vayan en aumento, siendo fenómenos, yo te diría, diferentes, pero que están muy enlazados, ¿no?, muy correlacionados. Aquí en Causa en Común también hemos hecho este análisis incluso de cómo estas otras categorías, ¿no?, que maneja el Secretario Ejecutivo, los homicidios culposos, los no intencionales, que también van en aumento, estas categorías ambiguas de los otros delitos contra la vida, que ahí meten desde suicidios, y tú dices, híjole, ¿eso va en aumento de verdad y los homicidios van para abajo? Yo creo que muchos de estos comportamientos anómalos de las cifras lo que reflejan es que porque hoy estaríamos hablando de otra sintomatología de la sociedad, ¿no? Si los suicidios van en aumento. Completamente. Igualmente, ¿no? terrible. También terrible, ¿no? Pero que no coincide mucho con la realidad que vemos todos los días, ¿no? Ya. Ahora, con López Obrador hacíamos un poco el recuento. Estábamos hablando de 25 personas desaparecidas al día. Ahorita, y en estos primeros 100 días de la presidenta Sheinbaum, estamos hablando de 40. Sí. Yo creo que el legado de López Obrador, de ese gobierno, fue sin duda una mayor debilidad institucional respecto a esas instituciones buscadoras, las fiscalías y las comisiones de búsqueda, y aquí está la consecuencia, ¿no? Es un fenómeno que ha acelerado de manera brutal. Y, por ejemplo, estos lugares como el de Teuchitlán, ¿ustedes cómo se allegan de la información para empezar? Porque es información pública, ¿no? Sí, a ver, desde luego dependemos mucho de lo que el propio gobierno comenta, ¿no? Lo comentábamos incluso antes de entrar al aire. La Comisión Nacional de Búsqueda ya hablaba de centros de exterminio en entidades del norte del país, si no me equivoco, en Coahuila. Este tipo de hallazgos masivos, digamos de fosas clandestinas, incluso los llaman cementerios clandestinos, son en realidad frecuentes y, insisto, no es incluso nada más el gobierno de López Obrador, desde luego, hay que echar la vista atrás y tenemos masacres de todo este tipo que son frecuentes. Yo te diría, creo que en todo caso lo que se ha destapado es otra vez, quizás historia también conocida,
pero es el grado de especialidad en la violencia que tienen estas organizaciones, como pues también el nivel de corrupción, de complicidad que existe con los gobiernos en todos los niveles para que se puedan suscitar este tipo de actos, ¿no? Sí, no es imposible pensar, o sería imposible que se lograra, ¿no? Completamente imposible. Incluso el propio gobierno federal, a través del fiscal federal, así ya lo ha dicho, ¿no? O sea, que una operación de este tamaño no pudiera haber sido conocido ni por la fiscalía, ni por el gobierno municipal, y por diferentes actores, es francamente imposible. Incluso lo que ya se ha destapado de la enorme lista de omisiones que cometió la Fiscalía Estatal de Jalisco lo prueba. Ahora, estos colectivos, pues que en su mayoría son mujeres, de mujeres, ¿no? sí. Mujeres buscadoras, digamos, estos colectivos que se dan a la tarea de buscar. Sí. ¿Cuánta información real pueden otorgar, Yo- Fernando? Porque, digo, de Teuchitlán nos enteramos gracias Sí. a este colectivo. Yo creo que muchísima. Hay muchas cosas, desde luego, yo creo que valorar y celebrar de los colectivos hoy en día de búsqueda. Creo que hoy en día tienen una autoridad moral muchísimo mayor que el gobierno en muchos sentidos. Pero lo más importante es que, otra vez, ante la debilidad, ante la ineficiencia de las instituciones, pues hoy en día se ha creado como este sistema alternativo forense en manos de los ciudadanos, ¿no? Y incluso el Que grado de... aprenden por la necesidad, por el dolor y sobre la marcha. Claro, y te habla de hasta dónde es capaz el dolor de hacer, ¿no? Desde luego, o sea, digamos como la capacidad de acción a partir de ese dolor. Y otra cosa muy importante, que otra vez, son yo creo que ya hoy en día dos caras de la misma moneda hablando de la tragedia, ¿no? Por un lado, tú platicas con estos colectivos y ellos no hablan ni siquiera ya de procuración de justicia, a ellos no les interesa, y entendiblemente, la carpeta de la investigación, quién desapareció a sus hijos. Les importa encontrarlos, ¿no? Y hay una necesidad de ahí muy urgente que corresponde al Estado mexicano meter muchísimo más recursos para los procesos de identificación. Que esos procesos de identificación además conduzcan a procesos de procuración de justicia efectivos es otra historia, también es importante, pero creo que escuchando a los colectivos de búsqueda, el principal reclamo, la principal exigencia, la principal necesidad es encontrar a los desaparecidos, ¿no? Estas medidas que anunció la presidenta, ¿cómo las ves? Mira, a mí me resultaron muy interesantes, sobre todo porque parece que en la presidenta hubo una suerte como de reconsideración. Si tú comparas lo que se anunció... te explota en la cara, ¿no? Sí, pero sobre todo, si tú comparas lo que se dijo el día de ayer con lo que se dijo hace una semana, como que el discurso es completamente diferente. Incluso la reacción creo que se suscitó a raíz de esas primeras propuestas que mandó la presidenta. Estas 6 medidas, ¿no? Justo, fue mucho de sorpresa y mucho de crítica, porque anunciaron medidas que ni siquiera eran necesarias, ya estaban en la ley. Ya estaban. Ya estaban, ¿no? Ahorita, a lo que me parece, lo que la presidenta le está apostando es este tema del CURP. Me parece que es importante, creo que es una medida interesante para facilitar el cruce de datos. Es muy cierto que en todos los niveles de gobierno hay una muy fuerte descoordinación en el intercambio de información. La intención creo que un poco con esto es centralizar, crear una plataforma única que permita la identificación de personas un poco más fácil, porque de repente sabemos por muchos comentarios, ¿no?, de los propios colectivos de búsqueda, de repente su persona desaparecida estaba presa y ellos no sabían, ¿no? O estaban en algún CEMEFO. Entonces esos cruces de datos permitirían ese tipo de localizaciones. Porque hay una absoluta falta de coordinación institucional, ¿no? Totalmente, y creo que es un paso correcto apostarle y meterle acciones y recursos para que esto se consolide. La otra cosa muy importante sobre lo que puso mucho el acento es en el tema de las fiscalías. Urge mucha coordinación en las fiscalías entre la federal y en las estatales. Sin esa coordinación, pues bueno, difícilmente se van a poder integrar las carpetas de investigación y llegar a la localización o la identificación de las personas. Pero tú lo decías también muy bien, ¿no? ¿Con qué dinero? No se habla mucho de dinero, ¿no? Como en general siempre pasa en este país. Pues es que sin presupuesto, digo, al menos se ve la voluntad política, ¿no? ¿Qué es lo mínimo? Que antes no se veía. Sí, ¿no? Antes no se veía. Mira, 6 meses y nunca se habló del tema, ¿no? Hasta que explota la bomba. Y en toda la administración pasada, por supuesto. Claro, ¿no? Ahora, esto de la CURP, explícanos cómo va a funcionar. Mira, de lo que yo he entendido,
hoy en día lo que se pretende es querer fortalecer el CURP. Hay un tema, desde luego, yo creo que mucho de privacidad y del manejo de los datos personales, que creo que quienes le saben más ese tema lo saben explicar mejor. Desde luego, hoy en día estamos otra vez en un nuevo país en el cual ya no tenemos a un INAI que no podría ejercer la labor, digamos, de árbitro, Exacto. de que se haga un buen uso de esos datos, ¿no? Claro, porque es preocupante Sí. también, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos datos? Claro, ¿no? Y hoy en día el gobierno federal creo que busca acaparar la mayor cantidad de datos biométricos posibles, ¿no? Se habla de fortalecer el CURP con fotografías, con registros dactilares. Esa información, a mi entender, la manejaba principalmente el INE. Ahora el gobierno federal quiere que el CURP tenga, digamos, ese grado de ¿cómo decirlo?, de calidad de identificación personal. Sí. Que otra vez son datos yo creo que pertinentes si lo que se pretende es aplicarlos para realizar este tipo de cruces, ¿no? Es un paso yo creo que sí indispensable para arreglar, digamos, esta maraña, este laberinto de descoordinación en el cual pues, hoy en día pues, es muy sencillo otra vez que incluso el propio gobierno no sepa dónde están los desaparecidos porque no tiene información del resto de sus instituciones, ¿no? Ahora, se antoja como una tarea titánica, Fernando, porque si estamos hablando de 40 desapariciones al día, Sí. ¿no? Pues este cruce de datos, por más eficiente que sea, pues va a tardar mucho, ¿no?, en esclarecerse. Y desde luego no le va a resolver nada más eso, ¿no? Porque además de estas, digamos, acciones de búsqueda informáticas, en el protocolo homologado de búsqueda se le llama esto búsqueda generalizada, este tipo de cruces de datos, lo tienes que complementar con acciones de búsqueda en campo, con acciones forenses, desenterrar huesos en mitad del desierto, en mitad de predios, desde luego con las labores de los ministerios públicos que judicializan esos casos. Entonces estamos hablando de una chamba, bien lo dices, titánica que, yo insisto, no involucra nada más ni a la presidenta Claudia Sheinbaum ni al fiscal general, es responsabilidad de todos los niveles de gobierno. También habló la presidenta de que si una persona es reportada como desaparecida, se tendría que activar, ¿no?, la alerta de manera inmediata en todo el país, cosa que eso sí no ocurre ahora. Mira, de acuerdo con la ley, todo reporte de personas desaparecidas se tiene que investigar de inmediato. En buena medida, para eso se crearon a las comisiones de búsqueda. Si tú mismo checas la ley, como ocurría incluso antes de la propia ley, se tenían que esperar 72 horas, ¿no?, para que el Ministerio Público pudiera proceder y la Fiscalía hiciera labores de búsqueda. Hoy en día, de acuerdo con la ley, eso no ocurre, otra vez, en buena medida porque existen las comisiones de búsqueda, que es otra historia. Hablamos de comisiones de búsqueda muy precarizadas, que no tienen presupuesto, que no tienen personal. Imagínate, si todos los días te caen 10, 20 nuevos reportes y aparte traes 20 del día anterior, pues híjole, de repente ya quedas con las manos llenas. Lo que sí es muy importante, y en eso sí le doy la razón a la presidenta, otra vez volvemos al cuento de siempre, pero es coordinación. Hablaba de que el reporte de búsqueda se activara en todos lados. Para que todo el país. En todo el país, que claro. aeropuertos, estaciones de autobuses de repente tuvieran las fichas de búsqueda y esto a lo mejor agilizara las labores. Es importante, sí, pero si no tienes a las instituciones sólidas desde su base, con personal capacitado y con presupuesto suficiente, pues híjole, porque de a nada lo sirve la mejor coordinación. incluso encuentras a la persona y con vida. Sí, claro, y eso desde luego pues es importante, ¿no? Pero otra vez, esto es el resultado de que tengas instituciones fuertes que te sirvan para eso, ¿no? Ya. Hoy en día no las tenemos. Ahora, hay una crisis de desapariciones en nuestro país, ¿no? Desde la administración pasada y parece ser que será lo mismo ahora. Sí, híjole, es una crisis hoy en día muy agudizada y es más, incluso es a lo mejor tema de palabras, ¿no? Pero ya ni siquiera hablemos de crisis porque ya es parte de la normalidad, ¿no? Desgraciadamente. Es importante que se hagan acciones y sobre todo yo te diría que se trabaje sobre lo que dice la ley general. O sea, la ley general creo que ya fue un avance muy claro. Se le pueden hacer mejoras, desde luego, y hay que escuchar tanto las necesidades de las fiscalías como de las comisiones, para a lo mejor saber... Que deben tener muchas necesidades y muchas carencias. Y por supuesto todas muy válidas, ¿no? O sea, yo te puedo decir, si tú platicas a lo mejor con algún funcionario de una fiscalía, ya ni siquiera digamos la general, pero yo qué sé, alguna fiscalía ahorita en Jalisco, ¿tú crees que no van a querer más personal, no van a querer más presupuesto? Pues claro, de eso depende su labor, ¿no? Hay que escucharlos también a ellos, ¿no? Junto con las víctimas. Y en la reforma judicial no se habla absolutamente nada de las fiscalías. Sí, no, y eso yo creo que ha sido, desgraciadamente, va a ser la mayor asignatura, yo creo que de este sexenio también. Yo no veo que se tenga intención política ni que se quieran movilizar recursos para hacer este tipo de reformas también muy importantes, ¿no? Hablamos de un edificio de seguridad y procuración de justicia
que no nada más son los jueces. Creo que la narrativa política los ha puesto como la piñata favorita, pero la realidad es que están las fiscalías, están las policías, están las unidades de atención a víctimas, están las comisiones de búsqueda. Son un montón de instituciones que pues, hoy en día padecen de lo mismo. No hay personal, no hay presupuesto, no hay capacidades. ¿Qué más han encontrado en Causa en Común, sus análisis y estudios más recientes, Fernando? Pues mira, desde luego el tema de las desapariciones creo que es hoy en día lo que está más en boga. Nos ha permitido creo que hoy en día tener un entendimiento más claro de cuál es el contexto institucional que rodea las desapariciones, salir con propuestas un poco para fortalecer a dichas instituciones. El tema de la incidencia delictiva también nos preocupa mucho, lo que comentábamos. Creo que ya vayan varios años en los cuales se repiten y se repiten anomalías, en las cuales delitos de alto impacto van a la baja, pero otras categorías de repente se inflan, dices, híjole, creo que ni siquiera hay una confianza ni una certidumbre de que las cifras de incidencia delictiva sean las adecuadas. Sean las datos. Claro, y es importante, ¿no? Porque no nada más son numeritos. Con esos números se elabora la estrategia, ¿no? Imagínate, si los números están mal. Sí, claro. ¿Y cuál sería una buena estrategia? ¿Cuáles son las propuestas de Causa en Común, sobre todo para el tema de las desapariciones, Fernando? Desde luego son muchísimas. Lo comentabas también en tu cápsula para entrar al aire, ¿no? Tenemos hoy en día un sistema nacional de búsqueda que reúne a las fiscalías, a las comisiones, a múltiples secretarías del ámbito federal. Ese sistema tiene que reactivarse. Creo que es el ámbito de coordinación más efectivo para que, híjole, necesitamos una política integral en materia de desaparición. No nada más es búsqueda, investigación, identificación, también está prevención. Y tú dime, ¿qué sabemos para la prevención de las desapariciones? Nada. Entonces hay que reactivar de entrada ese sistema, hay que meterle más recursos, hay que, sobre todo, yo te diría, insistir mucho en que la Fiscalía dé informes sobre las herramientas que ellos tienen a su cargo. El Banco Nacional de Datos Forenses, los registros de fosas clandestinas, los registros de cadáveres no identificados y un documento muy importante que siempre que platico con gente de las fiscalías les pregunto, y es el programa o el Plan Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense. Ese documento sería lo más cercano que podríamos tener a una política de desarrollo forense en el país. Hoy en día no lo tenemos y fíjate, ya van 7 años. ¿Cómo funciona hoy en día? Hoy en día cada quien lo hace pues, como puede y con sus recursos. No hay protocolos, no hay cadenas de custodia homologadas, no tenemos información al respecto. Entonces, como te decía, fíjate, ya van 7 años de que se publicó la ley y ese documento a la fecha no existe. Creo que es importante otra vez escuchar las necesidades de las fiscalías porque sin duda hay un problema de a veces de acceso a la misma información que ellas necesitan para elaborar ese tipo de informes, pero otra vez, ¿qué necesitan? ¿Recursos, personal? Pues adelante, pero necesitamos ese tipo de información, ¿no? ¿Y qué tan grande es también el número de cuerpos no identificados, de personas no identificadas? Mira, los reportes que tenemos disponibles, el INEGI desde 2021, si no me equivoco, ya se publicó algunos datos, ¿no? Que nos hablan de un fenómeno en aumento. Hay documentos también de organizaciones de la sociedad civil que se ve una tendencia muy parecida a la de los homicidios, que pues se me hace muy lógica, ¿no? Si tú tienes cada vez más homicidios, pues desde luego el número de cadáveres que reciben las unidades forenses aumenta. Y otra vez, conforme esas instituciones se ven más desgastadas por la falta de personal, por la falta de recursos, pues las capacidades de identificación se van para la baja. Entonces el número de cadáveres no identificados, desde luego, ha ido para arriba. Ya olvídate de la investigación, o sea, eso ya es otra historia. Y otra cosa muy importante, ¿no? Ahorita me acaba de llegar el dato a la mente. Si no me equivoco, nada más en 2023, que es el último dato del INEGI, hablaban de 9,000 cadáveres que no fueron identificados. Y hay un tema aquí muy importante, hablando de las cadenas de custodia, que hoy en día pues, no están bien reguladas, no bien reglamentadas. ¿Qué pasa después con esos cadáveres? ¿En dónde se les guarda? Eso también es muy importante. Porque fíjate, si tú quieres echar a andar herramientas para que te permitan estos cruces, pues tienes que saber dónde están esos cadáveres, ¿no? ¿Cuántos se van a las fosas comunes? Sí. ¿Cuántos están en anfiteatros? Incluso el INEGI es bien chistoso el dato, ¿no? Habla de... ¿Cuánto tiempo los conserva? Claro. Todo eso tiene que estar bien reglamentado y, digamos, tiene que haber una política nacional que nos permita identificar en dónde invertir recursos, qué necesitamos para fortalecer esas capacidades institucionales, para que no se produzcan ese tipo de vacíos. Te decía, incluso el dato del INEGI es bien ambiguo porque te dice que 20% de esos cadáveres no se sabe dónde están. Y tú dices, híjole, no. Y por lo menos el 20%, ¿no? Pues sí, por lo menos. De estos 9,000, digamos. Sí. Y aparte, desde luego, los daños anteriores, ¿qué quiere decir? Que no saben dónde están, pues... No les dan información, Adela. Ese es el problema.
¿no? Hay un tema muy complejo y insisto, creo que la presidenta, quiero creer que está informada un poco de este tema, que incluso entre niveles de gobierno no se comparten información y eso tiene que cambiar. ¿Por qué ocurre eso? Yo estoy convencido que porque su cálculo es político, porque saben que si comparten esos datos van a quedar mal. Y tienes que aceptar que hay un aumento. Tienes que aceptar que hay una crisis. Que hay una crisis y que hay un aumento. Claro, es político. Y nadie habla de eso entonces. Pues no. Y ahorita un poco con la intención es que sea obligatorio. Tienes que compartir esa información para que se construyan estos registros. Y si no, hay sanciones penales y administrativas para quienes las incumplen, ¿no? Pero ¿no se supone que ya era obligatorio compartir estos datos? Fíjate, son de las cosas bien extrañas, ¿no? De repente el lenguaje de nuestras leyes. Uno puede decir, si está en la ley ya tendría que ser obligatorio, ¿no? Ajá. Pero, otra vez, creo que mucho de la realidad mexicana nos demuestra que pues la ley es una cosa y lo que se hace en la acción es completamente diferente, en ocasiones completamente contraria. Entonces, pues mira, añadirle palabras a la ley me parece pues pertinente si lo que se busca es adecuarte a una realidad en la cual, pues de plano, no entienden la ley como obligatoria. Pero otra vez es un tema mucho de voluntad política. Y vuelvo al tema, ¿no? Que existan este tipo de mecanismos como el Sistema Nacional de Búsqueda, pues de entrada son los canales, las vías de acceso para que esa voluntad política se construya. Sí. Si la presidenta está ahí presente y su comisionada y su fiscal y dice a los gobernadores que creen, reúnanse porque tenemos que hablar de esto, pues de cara, ¿no? Se van construyendo los acuerdos políticos. Pero si no funcionan, pues híjole, ¿no? ¿Y a ustedes, por ejemplo, los buscan colectivos, en causa en común, los buscan colectivos? ¿Les llega información por parte de colectivos y eso? Tenemos desde luego contactos. La realidad es que, sobre todo, creo que lo principal que buscan hoy en día los colectivos es mucha visibilidad y con justa razón, ¿no? Creo que la publicación a veces de este tipo de informes, como el que hicimos aquí en Causa en Común, la elaboración de repente de estos juegos de datos para examinar los cruces, creo que sirven mucho para los colectivos y es una de las cosas que más buscan, al menos con nosotros, pues para adquirir visibilidad, para adquirir espacios, para a lo mejor sacudir un poco el juego político, ¿no? Porque si no, se sigue sin hablar de ello. Sí. Y porque su situación, es decir, su búsqueda la hacen de manera muy rudimentaria, ¿no? Pero yo te diría, muy efectiva también. Muy efectiva. Totalmente, ¿no? Sí, bueno, más, claro. Sí. Y a veces es hasta lo que te comentabas al rato, ¿no? No se me hace nunca un detalle menor siempre que pienso en estos colectivos. Creo que tienen, hasta cierto punto, una autoridad moral muy superior hoy en día a la del gobierno, ¿no? Fíjate, si hoy en día el Estado mexicano lo más que puede hacer por las desapariciones es repartir un par de palas, pues creo que dice mucho más bien de las manos que ocupan esas palas, ¿no? Sí, claro. Oye, lo de Teuchitlán, decías que ya había habido algún antecedente que se hubiera sabido, ¿no? Sí. Públicamente, donde se encontraron, pues, restos humanos y me parece que bastantes restos humanos. Sí, yo insisto, los casos están ahí a la vista. Muchas veces creo que de lo que más resuena a la memoria, por ejemplo, los casos de San Fernando, ¿no? Desde luego Ayotzinapa, llama la atención, ¿no? Cómo parece que cada sexenio un poco le toca enfrentar este tipo de tragedias, ¿no? Siempre tiene como que un caso emblemático que un poco sacude y lo que demuestra es otra vez que no se han hecho cosas, ¿no? Que se tendrían que hacer. Seguimos hablando de las mismas crisis que se revientan en la cara, ¿no? Sí, y es otra vez a lo mejor mucho que ya se ha venido discutiendo, que creo que hay comentarios muy interesantes de cómo pues también se acepta ya como parte de la normalidad, ¿no? Incluso términos como hablar de crisis ya son pues bastante obsoletos, ¿no? La realidad es que forma parte de la normalidad y yo te diría, enlazándolo un poco también con lo que ya platicábamos, si no hay instituciones de procuración e impartición de justicia efectivas que nos den acceso a la verdad de esos casos, pues es también una forma de seguir alimentando la impunidad que nos viene lacerando desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que ese es el principal factor que alimenta a la crisis o a la situación de inseguridad que vivimos en el país, ¿no? La impunidad. No hay consecuencias para delitos tan graves como desaparecer y enterrar a personas, ¿no? Sí. Ahora, no es algo que sea irresolvible, es decir, se puede resolver. Totalmente. Y otra vez, se requiere, en principio, de mucha voluntad política. Se requiere de, sobre todo, mucha capacidad institucional que depende de recursos, que depende de personal, como he insistido. Y se requiere también, yo hoy en día, de verdad, creo que de un ejercicio de escucha y de entendimiento con las víctimas muy profundo. Eso nos sigue faltando mucho, creo que en todos los ámbitos de gobierno. Y es la historia constante de los gobiernos federales. No hay voluntad para escuchar a las víctimas cuando creo que son
las que tienen necesidades más inmediatas y hasta cierto punto más entendibles, ¿no? Como te comentaba, a ellos hoy en día creo que lo que más les interesa es la localización de su propio hijo. Así se tienen que ir más recursos. Las labores de procuración de justicia son sin duda importantes, pero escuchando el reclamo, la necesidad de las víctimas, pues lo primero que quieren es encontrar a su desaparecido. Cobras mayor conciencia de dónde se tienen que ir los recursos del Estado. Sí, ¿no? sin duda. Fernando, ¿dónde podemos consultar toda esta información? Mira, aquí en Causa en Común lo manejamos a través de nuestras redes, a través de X, a través de Facebook, la página de Causa en Común, que es causaencomún.org.mx. Ahí encuentran todos nuestros informes sobre incidencia delictiva, sobre análisis institucional, el tema de los policías, que también nos preocupa de nosotros mucho, el tema de las atrocidades que registramos en medios. Ahí pueden encontrar toda nuestra información. Que ese es otro tema, ¿no? Sí, atrocidades en medios. Que, de lo cual sin duda forma parte en las fosas clandestinas, ¿no? Sí, claro. Es un catálogo de horrores que se cometen en este país. Un catálogo de horrores. Qué barbaridad. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias y muy buen día.